6 meses después de enterrar a mi esposo, mi vecina me confesó que él había abusado de su hija durante décadas. Estaba devastada, pero lo peor aún no había llegado, porque esa noche mi propia hija me dijo: «Mamá, yo también lo sabía y no supe cómo decírtelo». El silencio no solo protegió a un abusador, me robó la oportunidad de ser la madre que mi hija necesitaba. Me llamo Domitila, tengo 68 años, vivo en Oaxaca, donde trabajo como costurera desde hace 45 años. Durante 38 años estuve casada con un hombre que el vecindario respetaba, un hombre que todos consideraban bueno, trabajador, responsable, pero ese hombre nunca existió. Y lo peor de todo es que muchas personas lo sabían, durante décadas, y ninguna me dijo nada. Para protegerte, me dijeron después, pero no me protegieron, me dejaron vivir una mentira. Y esa mentira tuvo víctimas, víctimas que yo pude haber protegido si alguien me hubiera dicho la verdad. Esta es mi historia, y la cuento hoy porque necesito que entiendan algo fundamental. El silencio nunca protege a la víctima, solo protege al abusador. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si alguna vez callaste algo importante para proteger a alguien, deja un comentario, porque esta historia te va a hacer reflexionar sobre esa decisión. Dale like a este video y suscríbete a Relatos de Abuelas, porque lo que viene no es fácil de escuchar, pero es necesario. Conocí a Marcos cuando yo tenía 30 años. Él tenía 35. Yo acababa de mudarme a este barrio de Oaxaca. Era costurera. Trabajaba desde casa. Vivía sola en un departamento pequeño. Marcos vivía en la casa de al lado con su madre, doña Elodia. Era el único hijo. No trabajaba en construcción. Era educado, respetuoso, ayudaba a su madre. Todo el vecindario lo apreciaba. Empezamos a conversar. Él me traía pan del mercado. Yo le arreglaba la ropa. Pequeños gestos de buenos vecinos. Un año después me pidió matrimonio. Domitila, me dijo, eres una mujer trabajadora, honesta. Quiero formar una familia contigo. Nos casamos 6 meses después. Ceremonia pequeña, modesta, feliz, o eso pensé. Marcos vendió su casa y nos mudamos a una casa más grande, todavía en el mismo barrio, a solo 3 cuadras de donde vivía antes. El barrio era tranquilo, familias trabajadoras. Todos se conocían. Era el tipo de lugar donde dejas la puerta abierta y los niños juegan en la calle. Nuestra vecina de enfrente era Rosa. Tenía mi edad. Estaba casada con Esteban. Tenían 3 hijos, 2 varones y una niña, Lupita, y que tenía 8 años cuando nos mudamos. Rosa y yo nos hicimos amigas rápidamente. Tomábamos café juntas, compartíamos recetas, cuidábamos los hijos de la otra cuando era necesario. Marcos parecía un buen esposo, trabajaba duro, me daba dinero para la casa, no tomaba, no era violento. Había pequeñas cosas que me incomodaban, pero las ignoraba. Por ejemplo, siempre quería saber dónde estaba. ¿A dónde vas? ¿Con quién? ¿A qué hora regresas? Yo pensaba que era porque se preocupaba. También era muy atento con los niños del vecindario, jugaba con ellos, les compraba dulces, los ayudaba con sus tareas. «Qué buen hombre es tu esposo», me decían las vecinas. «Le encantan los niños». Y yo me sentía orgullosa, porque no sabía, no tenía idea. A veces las señales están ahí, pero no las vemos porque no queremos creer que alguien cercano podría hacer algo terrible. Si entiendes esto, escribe señales en los comentarios. Los años pasaron. Marcos y yo no tuvimos hijos. Él decía que no era necesario. Tenemos sobrinos, tenemos los niños del barrio. Y era verdad, nuestra casa siempre estaba llena de niños. Marcos les dejaba jugar en el patio, ver televisión en la sala, usar la computadora que teníamos. Yo cocinaba para ellos, les daba jugo, los cuidaba. Pensaba que éramos la pareja sin hijos que compensaba siendo tíos del barrio. No sabía que Marcos tenía otra razón para querer niños cerca. Lupita, la hija de Rosa, venía mucho a nuestra casa. Era una niña dulce, tímida. Le gustaba dibujar. Marcos la está ayudando con la tarea de matemáticas.
me decía Rosa. Qué suerte tener un vecino tan amable. Y yo asentía. Porque Marcos sí la ayudaba con las tareas. Yo los veía sentados en la mesa de la cocina, con libros abiertos, resolviendo problemas. Lo que no veía era lo que pasaba cuando yo salía a comprar algo, o cuando estaba en mi taller de costura en la parte trasera de la casa. No sabía. Durante años no sabía. Lupita creció, de niña dulce a adolescente callada. Dejó de venir a nuestra casa cuando tenía 14 años. Ya no necesita ayuda con las tareas, me dijo Rosa. Ya está grande. Y Marcos no dijo nada, solo asintió, pero empezó a ayudar a otros niños. Siempre había algún niño o niña del barrio que necesitaba ayuda con las tareas o quería usar la computadora. Y yo, como tonta, facilitaba todo. Les abría la puerta, les ofrecía agua, les decía, Marcos está en el estudio, pasen. Porque confiaba en él, porque todos confiaban en él. Los abusadores no parecen monstruos, parecen personas normales, incluso admirables. Por eso es tan importante hablar de esto. Si crees que esta conversación es necesaria, dale like. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. En Relatos de Abuelas hablamos de verdades difíciles. Suscríbete porque esta historia continúa. Cuando llevábamos 25 años de casados, algo cambió en el vecindario. Una familia nueva se mudó. Los Cordero. Tenían una hija de 12 años, Mónica. Rosa vino a mi casa un día. Se veía nerviosa. Domitila, necesito decirte algo. ¿Qué pasa? Es sobre Mónica, la niña nueva. ¿Qué tiene? Rosa dudó. Luego dijo, tal vez deberías no dejar que esté a solas con Marcos. Me quedé fría. ¿Por qué dices eso? Es solo una precaución. Los tiempos están cambiando. Es mejor que los niños no estén solos con adultos que no son familia. Marcos es de confianza, Rosa. Lo conoces desde hace 25 años. Lo sé, solo ten cuidado, por favor. Me molesté. Pensé que Rosa estaba siendo paranoica, exagerada. Marcos ama a los niños. Nunca les haría daño. Rosa no dijo nada más. Solo asintió y se fue. Ahora entiendo que esa fue su forma de advertirme, sin decirme directamente, sin romper el silencio que había mantenido durante años. Pero yo no entendí, y Mónica empezó a venir a nuestra casa también. 2 años después, los Corderos se mudaron, repentinamente, sin decir adiós. Qué extraño, le comenté a Rosa. Ella solo dijo, tal vez encontraron algo mejor. Pero su rostro decía otra cosa. A veces las personas intentan advertirte sin palabras directas, y cuando no entendemos, no es nuestra culpa. Es la culpa del sistema que nos enseña a hablar en silencio. Si entiendes esto, escribe silencio en los comentarios. Marcos murió hace 1 año, ataque al corazón. Tenía 73 años. El funeral fue grande, todo el barrio vino. Todos hablaron de qué buen hombre era. Siempre ayudó a los niños. Era tan generoso. Un pilar de la comunidad. Yo lloré. Lloré porque había perdido a mi compañero de 38 años, al hombre que pensé que conocía. Los primeros meses después de su muerte fueron duros. La soledad, la casa vacía, los recuerdos. Rosa venía a visitarme seguido. Me traía comida, se sentaba conmigo, no hablábamos mucho. Solo su compañía me ayudaba. 6 meses después del funeral, Rosa vino una tarde. Se veía diferente, nerviosa, decidida. Domitila, necesito decirte algo, y algo que debí decirte hace muchos años. ¿Qué pasa? Es sobre Marcos. Mi corazón se aceleró. Marcos le hizo cosas terribles a Lupita, durante años, desde que era niña hasta que fue adolescente. No podía respirar. ¿Qué? La abusó durante años, en tu casa, cuando tú no estabas viendo. No, eso no es cierto. Marcos no. Es verdad, Domitila, y yo lo supe. Lupita me lo dijo cuando tenía 14 años, por eso dejó de ir a tu casa. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Por qué no fuiste a la policía? Porque
porque Lupita me rogó que no lo hiciera. Tenía miedo de que nadie le creyera, miedo de destruir familias. Y yo fui cobarde. Debí protegerla mejor. Debí decirte. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque ya no puedo vivir con esto y porque necesitas saber para que entiendas, para que si hay otras víctimas, puedan hablar ahora. Me desmoroné, lloré, grité. No puede ser verdad, yo habría notado algo, No es tu culpa, Domitila. Él era muy cuidadoso, muy manipulador. ¿Quién más lo sabe? Rosa bajó la mirada. Muchos en el barrio lo sospechaban, especialmente después de que varias familias se mudaron repentinamente. ¿Y nadie dijo nada? Nadie quería creer que fuera verdad, y las familias que sabían solo querían alejarse, proteger a sus hijos, no querían escándalos. Esa noche no dormí. No podía procesar lo que Rosa me había dicho. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había vivido con un monstruo durante 38 años sin saberlo? Vivir con alguien no significa conocerlo completamente. Los abusadores son expertos en ocultar quiénes son realmente. Si esto resuena contigo, escribe ocultar en los comentarios. Al día siguiente, fui a la casa de Rosa. Necesitaba hablar con Lupita. Lupita tenía 38 años ahora. Estaba casada. Tenía 2 hijos. Vivía en otra ciudad, pero estaba visitando a su madre. Cuando entré, ella se puso pálida. Lupita, le dije, necesito que me digas la verdad, por favor. Y ella me lo contó, todo. Cómo empezó cuando tenía 8 años. Ayuda con las tareas que se convertían en tocamientos. Amenazas disfrazadas de preocupación. Si dices algo, tu mamá no te va a creer. Vas a destruir a tu familia. ¿Cómo continuó durante años? ¿Cómo dejó de ir a mi casa cuando finalmente encontró el valor de decirle a su madre? ¿Cómo vivió con miedo durante décadas de que él fuera tras sus hermanos menores? ¿Por qué no me dijiste?, le pregunté llorando. Yo te habría protegido. Tía Domi, me dijo, me llamaba tía. Yo era una niña. Él me dijo que tú no me ibas a creer, que ibas a pensar que yo estaba mintiendo. Y cuando se lo dije a mi mamá, ella también tuvo miedo de decirte. ¿Por qué? Porque eres buena. Y ella no quería destruir tu vida, no quería que sufrieras. Pero yo pude haberlo detenido. Pude haber protegido a otras niñas. Lo sé. Y eso es lo que más me duele, que mi silencio, el silencio de mi mamá, pudo haber permitido que lastimara a otros. Salí de esa casa destrozada, no solo por lo que Marcos había hecho, sino por todos los que lo sabían y callaron, por todas las oportunidades perdidas de detenerlo. Esta historia continúa con más revelaciones, más silencio roto y la pregunta más difícil, ¿qué haces con la verdad cuando llega demasiado tarde? Si crees que Domitila merece saber todo, dale like a este video. Si entiendes por qué esta conversación es importante, compártelo. En Relatos de Abuelas, rompemos silencios que protegen a abusadores. Suscríbete para saber qué más descubrió Domitila. Descubrir que viviste 38 años con un abusador es devastador, pero descubrir que muchas personas lo sabían y te lo ocultaron, eso es peor. Porque no solo pierdes la memoria del hombre que creías conocer, pierdes la confianza en todos los que te rodeaban. Hoy quiero contarte qué pasó después de que Lupita me confirmó la verdad, después de que entendí que el silencio del barrio no me protegió, solo protegió a Marcos, y después de que mi propia hija me dijo las palabras que nunca olvidaré: mamá, yo también lo sabía. Si alguna vez descubriste que la gente te ocultó algo importante para protegerte, escribe ocultaron en los comentarios. Y después de hablar con Lupita, pasé 3 días sin salir de casa. No podía comer, no podía dormir, solo podía pensar en todas las señales que perdí, en todas las veces que Marcos ayudó a los niños, en todas las familias que se mudaron sin explicación. ¿Cómo no lo vi? Al 4.º día, mi hija Patricia vino a visitarme. Tiene 35 años, vive en la Ciudad de México, trabaja como enfermera.
Mamá, me dijo al verme, estás muy delgada. ¿Estás comiendo? Patricia, necesito preguntarte algo. ¿Qué pasa? ¿Tú sabías? ¿Sabías lo que tu padre era? Su rostro se puso pálido. ¿Quién te dijo? Rosa y Lupita me contaron todo. Patricia se sentó, empezó a llorar. Mamá, yo no sabía cómo decírtelo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Tú también lo sabías? No todo, pero cuando tenía 15 años, Lupita me dijo algo. Y me dijo que papá le hacía cosas, que tuviera cuidado. ¿Y no me dijiste? Tenía 15 años, mamá. No sabía qué hacer. Le pregunté a papá. Él me dijo que Lupita estaba mintiendo, que estaba celosa porque él no le prestaba atención como antes. Y yo quise creerle. Pero después empecé a notar cosas, la forma en que miraba a las niñas del barrio, cómo siempre quería estar cerca de ellas, y me daba miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que fuera verdad. Miedo de que, si era verdad, significaba que mi padre era un monstruo, y yo no quería que fuera verdad. Patricia, ¿él alguna vez te hizo algo a ti? No, nunca. Conmigo era un padre normal. Por eso fue tan fácil convencerme de que Lupita mentía. ¿Cuándo te diste cuenta de que no mentía? Cuando cumplí 18 años y me fui a la universidad. Una compañera me contó sobre su tío que abusó de ella y describió exactamente el mismo patrón. Las ayudas con tareas, los secretos, las amenazas disfrazadas. Y supe que Lupita había dicho la verdad. ¿Y aún así no me dijiste? Intenté, muchas veces, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, pensaba, ¿y si destruyo a mi madre? ¿Y si ella no me cree? ¿Y si arruino toda la familia por algo que pasó hace años? Entonces preferiste dejarme vivir en la mentira. Preferí no lastimarte. Pensé que lo estaba protegiendo a ti. Pero no me protegiste, Patricia. Me dejaste vivir con un hombre peligroso. Me dejaste facilitarle el acceso a más niños. Lo sé y me odio por ello. Lloró. Yo lloré, pero había una distancia entre nosotras que no había existido antes, porque mi hija había elegido el silencio. Y ese silencio tuvo consecuencias. Cuando guardas secretos para proteger, a menudo lastimas más de lo que ayudas. Si esta historia te está haciendo reflexionar, dale like. Si conoces a alguien lidiando con secretos familiares, comparte este video. En Relatos de Abuelas, creemos que la verdad, aunque dolorosa, es necesaria. Suscríbete para más testimonios honestos. Los siguientes días fueron de revelaciones. Una vez que Rosa y Patricia rompieron su silencio, otros comenzaron a hablar también. La señora Velázquez, que vivía 2 casas más abajo, vino a verme. Domitila, siento mucho lo que estás pasando. ¿Tú también sabías? Sospechaba. Mi nieta dejó de venir a tu casa cuando tenía 11 años. Dijo que tu esposo la hacía sentir rara. Yo le pregunté qué pasaba. Ella no me dio detalles. Solo dijo, no quiero ir más allá. Así que dejé de mandarla. ¿Y no investigaste más? Debí haberlo hecho, pero en ese entonces uno no hablaba de estas cosas, y mi nieta no dio detalles. Pensé que tal vez era solo incomodidad normal de una niña creciendo. ¿Tu nieta está bien? Está casada, vive en Guadalajara, pero tiene problemas, ansiedad, dificultad para confiar en la gente. Nunca supe si era por algo que pasó contigo o solo su personalidad. ¿Le puedo hablar? Puedes intentar, pero no sé si querrá hablar del tema. Llamé a la nieta de la señora Velázquez. Se llama Andrea. Tiene 28 años ahora. Andrea, soy Domitila, la esposa, la viuda de Marcos. Sé quién eres. Necesito preguntarte algo, y entiendo si no quieres responder. ¿Marcos te hizo algo cuando eras niña? Hubo un largo silencio. Sí, ¿qué te hizo? Me tocaba. Decía que era nuestro secreto. Me decía que si lo contaba, mi abuela se pondría triste. ¿Se lo dijiste a alguien? Le dije a mi abuela que no quería ir más a tu casa. Ella me preguntó por qué. Yo tenía miedo de decirle toda la verdad. Solo dije que me sentía rara,
y ella respetó eso y dejó de mandarme. ¿Nunca le dijiste los detalles? No. Pensé que si lo hacía, habría un escándalo, y yo sería la niña que causó problemas. Además, parte de mí pensaba que tal vez era mi culpa, que tal vez yo había hecho algo para que él pensara que estaba bien. No fue tu culpa, Andrea. Nada de esto fue tu culpa. Lo sé ahora, después de años de terapia, pero en ese momento era más fácil guardar silencio. Las víctimas guardan silencio por muchas razones. Miedo, vergüenza, confusión. Nunca es su culpa. Si entiendes esto, y escribe "no es su culpa" en los comentarios. En las siguientes semanas, más personas hablaron. Una vecina me dijo que su hijo dejó de jugar en nuestra casa porque Marcos era raro con los niños más pequeños. Otra me dijo que siempre sintió que Marcos prestaba demasiada atención a las niñas. Un vecino me dijo que una vez vio a Marcos con una niña en una posición incómoda, pero que pensó que estaba exagerando. Cada revelación era una puñalada, no solo por lo que Marcos había hecho, sino por cuántas oportunidades hubo de detenerlo, cuántas personas notaron algo, cuántas decidieron no decir nada. ¿Por qué?, les preguntaba a todos. ¿Por qué no dijeron nada? Y las respuestas eran siempre las mismas. No quería causar problemas, no estaba seguro, pensé que era mi imaginación, no quería arruinar tu matrimonio. No quería que pensaran mal de mí por acusar sin pruebas. Todas excusas, todas formas de decir era más fácil mirar hacia otro lado. Pero hubo una persona cuya respuesta me dolió más que todas las demás. Mi hermana, Catalina, vino a visitarme 3 semanas después de que todo salió a la luz. Domitila, vine a hablar contigo. ¿Tú también sabías? No sabía, pero sospechaba. ¿Cuándo? Hace como 15 años. Trajiste a tu sobrina Mónica a visitarme por una semana. ¿Recuerdas? Mónica era la hija de mi hermano. Tendría unos 10 años en ese entonces. Sí, recuerdo. Cuando la fui a recoger, Mónica estaba muy callada. Le pregunté si se había divertido. Ella dijo que sí, pero que no quería volver. ¿Por qué? Le pregunté. Ella no quiso decirme, pero esa noche escuché que lloraba. Fui a su cuarto, le pregunté qué pasaba, y ella me dijo, el tío Marcos me hace sentir rara, no quiero estar a solas con él. ¿Y qué hiciste? Le pregunté si él le había hecho algo. Ella dijo que no, que solo la miraba de forma rara y que siempre quería estar cerca de ella. Y no me dijiste. Quise, pero Mónica me rogó que no lo hiciera. Dijo que tal vez estaba exagerando, que no quería causar problemas. Así que hice un trato con ella. Yo no te diría nada, pero ella nunca volvería a estar a solas con Marcos. Catalina, ¿cómo pudiste? Porque pensé que estaba protegiendo a Mónica, y pensé que si te lo decía sin pruebas concretas, solo causaría una pelea familiar. Debiste decírmelo. Yo habría investigado. Lo sé, y lo siento. Cada día desde entonces me he preguntado si tomé la decisión correcta. ¿Mónica está bien? Está casada, tiene hijos, pero nunca ha querido traerlos a visitarte. Ahora entiendo por qué. Llamé a Mónica. Tiene 25 años ahora. Tía Domi. Mónica, necesito hablar contigo sobre lo que pasó hace 15 años. Tía Catalina te dijo. Sí. ¿Marcos te hizo algo más que mirarte raro? Me tocaba el cabello, me abrazaba demasiado tiempo. Una vez intentó besarme en la mejilla, pero yo moví la cara y terminó siendo en la boca. Me dijo que era un accidente. ¿Por qué no me dijiste? Tenía 10 años, tía. No entendía completamente qué estaba pasando. Solo sabía que me sentía incómoda. Y cuando le dije a la tía Catalina, ella me protegió. Nunca volví a estar cerca de él, pero pudiste haberme dicho. ¿Y habrías creído a una niña de 10 años sobre tu esposo? La mayoría de los adultos no creen a los niños en estas situaciones. Y tenía razón. Probablemente no le habría creído. Habría buscado explicaciones. Habría defendido a Marcos, porque eso es lo que hacemos. Queremos creer que las personas que amamos son buenas. Y esa necesidad de creer nos vuelve ciegas.
Queremos creer en las personas que amamos, y esa necesidad puede cegarnos ante la verdad. Si entiendes esta lucha interna, escribe creer en los comentarios. Un mes después de que todo comenzó a salir a la luz, organicé una reunión en mi casa. Invité a Rosa, a Lupita, a Andrea, a mi hija Patricia, a mi hermana Catalina, a Mónica y a cualquier otra persona del barrio que quisiera hablar. Vinieron 12 mujeres, y algunas eran víctimas directas, otras eran madres de víctimas, otras eran personas que habían sospechado pero no habían hablado. Gracias por venir, les dije. Sé que esto es difícil, pero necesitamos hablar, necesitamos romper el silencio. Lupita habló primero. Durante 20 años he cargado con esto sola, pensando que era mi culpa, pensando que debía haber sido más fuerte. Pero ahora veo que no estaba sola, que él lastimó a muchas y que el silencio solo lo protegió a él. Andrea habló después. Yo también guardé silencio y ese silencio me enfermó. Me costó años de terapia entender que no era mi responsabilidad proteger a los adultos de la verdad. Una mujer que no conocía habló. Se llamaba Elena. Tenía unos 40 años. Yo no soy del barrio, pero soy trabajadora social. Y he trabajado con muchas víctimas de abuso. Y puedo decirles algo. El silencio es el mejor amigo del abusador. Cada persona que sabe y no habla le da poder al abusador para seguir. ¿Entonces la culpa es de quienes callaron?, preguntó Rosa llorando. No es sobre culpa, dijo Elena. Es sobre responsabilidad. Todos tenemos la responsabilidad de proteger a los vulnerables. Cuando fallamos en eso, aunque sea por miedo o confusión, hay consecuencias. ¿Qué podemos hacer ahora?, preguntó Patricia. Él ya murió, ya no puede lastimar a nadie más. Pueden hablar, dijo Elena. Pueden compartir sus historias. Pueden enseñarle a otros a reconocer las señales. Pueden asegurarse de que la próxima generación no guarde estos secretos. Y ahí, en mi sala, entre lágrimas y dolor, hicimos un pacto. Ya no habría silencio. Si alguien sospechaba algo, hablaría. Si alguien veía algo, reportaría. Si un niño dijera que se sentía incómodo, se le creería, porque el silencio no protege, solo permite que el abuso continúe. Romper el silencio es difícil, pero es necesario. Si crees que necesitamos hablar más sobre estos temas, dale like a este video. Si conoces a alguien que guarda secretos que lastiman, comparte esta historia. En Relatos de Abuelas creemos que la verdad nos libera. Suscríbete para saber cómo Domitila transformó su dolor en acción. Esa reunión cambió algo en el barrio. Las personas empezaron a hablar más abiertamente, sobre señales de advertencia, sobre la importancia de creerle a los niños, sobre cómo el silencio protege a los abusadores. También empezaron a surgir más víctimas, no solo de Marcos, sino de otros. Una mujer confesó que su tío la había abusado durante años y nadie le creyó. Otra dijo que su jefe en un trabajo anterior la acosaba y todos le dijeron así son los hombres. El silencio había estado protegiendo a muchos y ahora ese silencio se estaba rompiendo. Pero para mí todavía quedaba una pregunta. ¿Cuántas víctimas hubo? ¿Cuántos niños lastimó Marcos durante 38 años? Y la respuesta más difícil. ¿Pude haberlo detenido si alguien me hubiera dicho la verdad? Algunas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero hacerlas es importante. Si estás procesando estas preguntas difíciles, escribe preguntas en los comentarios. 6 semanas después de la primera reunión, fui a ver a una terapeuta. Se llamaba doctora Ramírez, especializada en trauma. Domitila, ¿por qué estás aquí? Porque no sé cómo procesar esto, no sé cómo vivir sabiendo que estuve casada con un abusador durante 38 años. No sé cómo perdonarme por no haberlo visto, por haber facilitado su acceso a los niños. ¿Tú sabías lo que estaba haciendo? No. ¿Tú lo ayudaste intencionalmente a lastimar a los niños? No, pero entonces no es tu culpa. Pero debí haberlo visto. Las señales estaban ahí. Domitila, los abusadores son expertos en ocultar quiénes son, especialmente de las personas más cercanas.
No es tu culpa no haber visto algo que él trabajó muy duro en esconder. Pero la gente lo sabía, o sospechaba, y no me dijeron. Y eso fue decisión de ellos, no tuya. Tú no puedes controlar lo que otros decidieron callar. Entonces, ¿qué puedo controlar? Puedes controlar lo que haces ahora, con la información que tienes. Puedes elegir romper el silencio. Puedes elegir hablar. Puedes elegir asegurarte de que su legado no sea solo el daño que causó, sino también el cambio que su exposición creó. Y tenía razón. No podía cambiar el pasado. No podía deshacer el daño que Marcos causó. No podía recuperar los 38 años que pasé sin saber la verdad. Pero podía usar mi dolor para algo bueno. Podía usar mi historia para educar, para advertir, para romper el ciclo del silencio. Transformar el dolor en acción no es fácil, pero es necesario, porque cuando descubres una verdad tan terrible, tienes dos opciones: quedarte paralizada por el dolor o usar ese dolor para crear cambio. Yo elegí el cambio. Hoy quiero contarte cómo convertí mi casa, el mismo lugar donde Marcos cometió sus crímenes, en un espacio de sanación. Cómo el barrio que guardó silencio durante décadas comenzó a hablar y cómo finalmente encontré respuestas a las preguntas más difíciles. Porque aunque la verdad duele, no también libera. Si estás en proceso de transformar tu dolor en algo positivo, escribe transformar en los comentarios. 2 meses después de aquella primera reunión, tomé una decisión. Mi casa, la casa donde viví con Marcos durante 35 años, se convertiría en un centro comunitario, un espacio seguro para hablar sobre abuso, trauma y sanación. ¿Estás segura?, me preguntó Patricia. Esa casa tiene tantos recuerdos. Exactamente por eso, le dije. Marcos usó esta casa para hacer daño. Yo voy a usarla para sanar. Con la ayuda de Rosa, Elena, la trabajadora social, y varias mujeres del barrio, transformamos la sala en un espacio de reunión. Quitamos los muebles viejos, pintamos las paredes de colores claros, pusimos sillas en círculo, colgamos carteles con números de ayuda y recursos. En la puerta pusimos un letrero: espacio seguro, aquí te creemos. Empezamos a tener reuniones semanales. Al principio venían solo las mujeres que ya conocía: Lupita, Andrea, Mónica, otras del barrio. Pero lentamente empezaron a venir otras, mujeres de otros barrios que habían escuchado sobre nosotras, mujeres que nunca habían hablado de su trauma, mujeres que necesitaban un lugar seguro. Elena facilitaba las sesiones. Yo escuchaba y aprendí. Aprendí que el abuso toma muchas formas. No siempre es físico, a veces es emocional, psicológico, verbal. Aprendí que los abusadores siguen patrones, aíslan, manipulan, hacen que las víctimas duden de sí mismas. Y aprendí que el silencio es universal. Casi todas las mujeres que venían habían guardado silencio durante años, algunas durante décadas. ¿Por qué guardamos silencio?, te preguntó una mujer en una sesión. Por miedo, dijo otra. Miedo de no ser creídas. Por vergüenza, añadió una tercera. Vergüenza de que pensaran que era nuestra culpa. Por protección, dijo Lupita. Para proteger a nuestras familias del escándalo. Por amor, dijo otra voz suave. Era una mujer nueva. Nunca la había visto antes. Guardamos silencio porque amamos a las personas que nos lastimaron y no queremos creer que el amor y el abuso puedan existir en la misma persona. Esa verdad nos golpeó a todas, porque era cierto. Muchas de nosotras habíamos amado a nuestros abusadores o habíamos amado a las personas que protegieron a los abusadores. Y ese amor complicaba todo. El abuso y el amor pueden coexistir en la misma relación. Y eso hace que sea aún más difícil de procesar. Si esta verdad resuena contigo, dale like a este video. Si conoces a alguien lidiando con esta contradicción, comparte esta historia. En Relatos de Abuelas hablamos de las complejidades del trauma. Suscríbete para más conversaciones honestas.
3 meses después de abrir el espacio, recibí una llamada inesperada. ¿Señora Domitila? ¿Sí? ¿Quién habla? Mi nombre es Gabriela. Soy reportera del periódico local. Me enteré de su espacio comunitario. Me gustaría escribir un artículo sobre él. No sé si quiero publicidad. Entiendo. Pero creo que su historia podría ayudar a muchas personas. Podría animar a otros a hablar, a crear espacios similares en otros barrios. Lo pensé durante varios días. Hablar públicamente significaría exponer no solo a Marcos, sino también a mí. Significaría que todos sabrían que estuve casada con un abusador. Pero también significaría que otras víctimas sabrían que no estaban solas. Así que acepté. Gabriela vino a mi casa. Trajo una fotógrafa. Hablamos durante 3 horas. Le conté todo. Sobre Marcos, sobre las víctimas, sobre el silencio del barrio, sobre cómo ese silencio permitió que el abuso continuara durante décadas. ¿Qué quieres que la gente entienda de esta historia?, me preguntó Gabriela. Quiero que entiendan que el silencio nunca protege a las víctimas, solo protege a los abusadores. Y quiero que sepan que nunca es tarde para hablar, que siempre hay valor en romper el silencio, incluso décadas después. El artículo salió 2 semanas después, en la portada del periódico. El título era El silencio que protegió a un abusador. Una mujer transforma su trauma en espacio de sanación. Incluía mi foto. La foto de mi casa convertida en centro comunitario y citas de varias víctimas que aceptaron hablar anónimamente. La reacción fue inmediata. Algunas personas me apoyaron, me llamaron valiente. Dijeron que era importante hablar de estos temas, pero otras me atacaron. ¿Por qué manchas el nombre de un hombre muerto? Si era tan terrible, ¿por qué te quedaste con él? Estás buscando atención. Estás arruinando la reputación de tu familia. Los comentarios más crueles vinieron de la familia de Marcos. Su hermana me llamó. Domitila, ¿cómo pudiste hacer esto? Marcos está muerto. No puede defenderse. Marcos tuvo 38 años para defenderse. Eligió mentir. ¿Tienes pruebas o solo estás creyendo chismes? Tengo testimonios de múltiples víctimas. Tengo patrones. Y tengo evidencia. Evidencia que inventaron después de su muerte para conseguir dinero. Ninguna víctima está pidiendo dinero, solo están pidiendo ser escuchadas. Estás destruyendo su legado. Su legado es el daño que causó, yo solo estoy exponiéndolo. Colgó, y nunca volvió a contactarme. Pero esa llamada me enseñó algo importante. Algunas personas nunca van a creer, van a proteger la imagen del abusador hasta el final. Porque admitir la verdad significaría admitir que estuvieron cerca de un monstruo sin saberlo. Y eso es demasiado doloroso. No todos van a creer tu verdad, y está bien. Tu sanación no depende de la validación de otros. Si entiendes esto, escribe mi verdad en los comentarios. A pesar de las críticas, el artículo tuvo un impacto positivo. Empezaron a llegar más mujeres al espacio, no solo de Oaxaca, sino de ciudades cercanas. Una mujer manejó 3 horas para venir a una sesión. Leí el artículo, me dijo, y por primera vez en 20 años sentí que alguien entendía. Otra me escribió una carta. Durante 15 años guardé silencio sobre lo que mi tío me hizo. Tu valentía me dio el valor de finalmente hablar con mi familia. Pero la respuesta más impactante vino de alguien inesperado. Una tarde, tocaron la puerta durante una de nuestras sesiones. Abrí y encontré a una mujer de unos 50 años. Nunca la había visto antes. ¿Eres Domitila? Sí. Mi nombre es Carmen. Leí el artículo sobre ti y necesito hablar contigo, sobre Marcos. Pasa. Nos sentamos aparte del grupo y Carmen me contó su historia. Hace 30 años, cuando yo tenía 20, trabajaba como niñera. Una familia del barrio me contrató para cuidar a sus 2 hijos. Ni Marcos era vecino de esa familia. ¿Te hizo algo? No a mí, pero una tarde llegué temprano a la casa y vi a Marcos saliendo de allí, con uno de los niños que yo cuidaba. El niño, que tenía 8 años, se veía raro, asustado. ¿Qué hiciste?
Le pregunté al niño qué había pasado. Él no quería hablar. Le pregunté a los padres por qué Marcos había estado en la casa. Dijeron que a veces Marcos ayudaba al niño con las tareas cuando ellos no podían. ¿Les dijiste que el niño se veía asustado? Les dije que algo no se sentía bien, que tal vez deberían tener más cuidado. Los padres se molestaron conmigo. Dijeron que estaba acusando a un hombre bueno sin razón. Me despidieron. ¿Qué pasó con el niño? No lo sé. Perdí contacto con la familia, pero durante 30 años me he preguntado si debía haber insistido más, ¿no? Si debía haber ido a las autoridades. ¿Por qué no lo hiciste? Porque era joven, porque necesitaba el trabajo, porque los padres me hicieron sentir que estaba loca por sospechar y porque es más fácil decirse a ti misma que tal vez estabas equivocada que vivir con la idea de que viste algo terrible y no hiciste nada. ¿Sabes quién era el niño? Sí, se llamaba Tomás. La familia se llama Jiménez. Conocía a la familia Jiménez. Se habían mudado del barrio hace como 25 años. ¿Puedo intentar contactar a Tomás? Le pregunté a Carmen. Por eso vine. Porque si hay alguna posibilidad de que yo pude haberlo protegido y no lo hice, necesito saberlo y necesito disculparme. A veces vivimos con la culpa de no haber hecho más, pero la culpa puede convertirse en acción. Si estás cargando culpa similar, escribe culpa en los comentarios. Con la ayuda de Elena, encontramos a Tomás Jiménez. Tenía 38 años. Vivía en la Ciudad de México. Trabajaba como ingeniero. Le escribimos un correo electrónico explicando quiénes éramos y por qué queríamos hablar con él. No esperaba respuesta, pero 3 días después, Tomás respondió: Estaré en Oaxaca el próximo fin de semana visitando a mi madre. Puedo reunirme con ustedes. Cuando llegó el día, Tomás vino al espacio. Era un hombre alto, delgado, con lentes. Se veía profesional, exitoso. Pero cuando empezó a hablar, vi al niño asustado que Carmen había visto 30 años atrás. Sí, dijo. Marcos abusó de mí durante aproximadamente 2 años, desde que tenía 8 hasta que tenía 10. ¿Tus padres lo supieron? No. Marcos me dijo que si lo decía, nadie me creería, que mis padres pensarían que estaba mintiendo. Y tenía razón. Cuando la niñera sugirió que algo estaba mal, mis padres la despidieron. Eso me enseñó que no podía hablar. ¿Cómo terminó? Mis padres se mudaron por el trabajo de mi padre. Marcos no podía seguirnos, así que terminó. ¿Cómo te ha afectado? Durante años tuve pesadillas, problemas para confiar en la gente, problemas con las relaciones. Finalmente busqué terapia hace 10 años. He trabajado mucho en mi sanación, pero el daño está ahí. Miró a Carmen. Tú fuiste la niñera que intentó decirles a mis padres. Sí, dijo Carmen llorando, y lo siento no haber hecho más. No es tu culpa, dijo Tomás. Eras joven, mis padres no te escucharon, hiciste lo que pudiste. Pero pude haber ido a las autoridades. Y probablemente no te habrían creído tampoco, no en ese entonces, no sin evidencia. Y un niño asustado que no quería hablar no era evidencia suficiente. ¿Alguna vez hablaste con tus padres sobre esto? Sí, hace 5 años, en terapia. Fue devastador para ellos, especialmente cuando entendieron que habían despedido a la persona que intentó protegerme. ¿Ellos sabían sobre las otras víctimas? Le pregunté. No. Cuando leí el artículo sobre ti, Domitila, fue la primera vez que supe que no estaba solo, que hubo otras víctimas. ¿Te ayuda a saberlo? Sí y no. Me ayuda a saber que no fue mi culpa, que él era un depredador con un patrón, pero también duele saber cuántos fuimos, cuántos años continuó. ¿Quisieras hablar en una de nuestras sesiones? Le preguntó Elena. Creo que escuchar la perspectiva de un sobreviviente masculino sería valioso. Tomás lo pensó. Sí, creo que sí, porque parte de mi sanación ha sido hablar, ni romper el silencio, y si mi historia puede ayudar a alguien más, vale la pena. Los sobrevivientes masculinos también necesitan espacios para sanar.
El abuso no tiene género. Si crees que necesitamos hablar más sobre esto, dale like. Si conoces a un sobreviviente que necesita saber que no está solo, comparte este video. En Relatos de Abuelas, creamos espacio para todas las voces. Suscríbete para más conversaciones necesarias. La siguiente semana, Tomás habló en nuestra sesión grupal. Había 20 mujeres presentes. Al principio, algunas parecían sorprendidas de ver a un hombre, pero cuando Tomás empezó a hablar sobre el miedo, la vergüenza, el silencio, la culpa, todas entendieron, porque el trauma es universal, no importa tu género, el dolor es el mismo. Durante años pensé que era el único, dijo Tomás. Pensé que algo en mí había hecho que Marcos pensara que estaba bien, que tal vez yo lo había provocado de alguna manera. Nada de lo que hiciste lo provocó, dijo Lupita. Él era un depredador. Eligió sus víctimas cuidadosamente. Lo sé ahora, pero ese niño de 8 años no lo sabía. Ese niño vivió con esa culpa durante 20 años antes de buscar ayuda. ¿Qué le dirías a ese niño ahora?, preguntó Elena. Le diría que no fue su culpa, que el adulto era el responsable, que guardar el secreto no lo protegió, solo lo lastimó más, y que está bien pedir ayuda. Varias mujeres en el círculo lloraban, porque las palabras de Tomás resonaban con sus propias experiencias. Después de la sesión, varias mujeres le agradecieron a Tomás por hablar. Es raro escuchar a un hombre hablar tan abiertamente sobre trauma, dijo una. Los hombres también son víctimas, dijo Tomás. Pero la sociedad nos enseña que debemos ser fuertes, que admitir vulnerabilidad es debilidad. Eso hace que sea aún más difícil hablar. ¿Qué podemos hacer para ayudar a más hombres a hablar?, preguntó otra. Crear espacios seguros, no asumir que solo las mujeres son víctimas, y creerles cuando hablen. Crear espacios seguros para todos los sobrevivientes es esencial. Si estás creando o participando en estos espacios, escribe espacio seguro en los comentarios. 6 meses después de abrir el espacio comunitario, hice un recuento. Habíamos tenido 48 sesiones grupales. Más de 150 mujeres habían asistido al menos una vez. 12 sobrevivientes directos de Marcos habían hablado. ¿No? Y lo más importante, 8 personas habían reportado abusos actuales a las autoridades después de asistir a nuestras sesiones. 8 niños habían sido protegidos porque alguien finalmente tuvo el valor de hablar. Eso era el legado real, no el daño que Marcos causó, sino el cambio que su exposición creó. Pero todavía quedaba una pregunta que me atormentaba. ¿Cuántas víctimas hubo en total? ¿Cuántos sufrieron en silencio y nunca hablaron? Elena me ayudó a entender que probablemente nunca sabría el número exacto. Muchas víctimas nunca hablan, me dijo. Algunas porque el trauma es demasiado profundo, otras porque han creado sus vidas alrededor de ese secreto y romperlo significaría reconstruir todo. Entonces, ¿nunca sabré el alcance completo del daño? Probablemente no. Pero lo que importa no es el número exacto. Es que has creado un espacio donde las personas pueden sanar, donde el silencio se rompe, donde las víctimas se convierten en sobrevivientes. Y tenía razón. No podía deshacer el pasado, no podía salvar a todas las víctimas que Marcos lastimó, pero podía asegurarme de que el futuro fuera diferente, que la próxima generación supiera que el silencio no protege, que hablar es valentía, que las víctimas siempre merecen ser creídas. Esta es la parte final de mi historia, la parte donde te cuento cómo es mi vida ahora. 1 año después de descubrir la verdad, 1 año después de romper el silencio, 1 año después de convertir el lugar del trauma en un espacio de sanación. Porque las historias reales no terminan con un momento dramático, terminan con la vida diaria, con el trabajo continuo de sanar, con la decisión constante de elegir la verdad sobre el silencio. Y ese trabajo nunca termina realmente. Si estás en tu propio camino de sanación, sabes que es un proceso continuo, no un destino.
Escribe proceso en los comentarios si entiendes esto. Hoy tengo 68 años. Ha pasado un año desde que Rosa me contó la verdad sobre Marcos. Mi casa, el espacio que antes fue escenario de tanto daño, ahora es un centro comunitario que funciona 3 veces por semana. Tenemos sesiones grupales los martes y jueves por la tarde, y los sábados ofrecemos consultas individuales con Elena y otros terapeutas voluntarios. Pero el cambio más importante no es el espacio físico, es el cambio en el barrio. Las personas ahora hablan sobre cosas que antes eran tabú, sobre abuso, sobre trauma, sobre las señales de advertencia que todos debemos conocer. Las madres ahora enseñan a sus hijos sobre el consentimiento, sobre el derecho a decir no, sobre la diferencia entre secretos buenos y secretos malos. Un secreto bueno es una sorpresa de cumpleaños, le escuché decir a una madre a su hija de 6 años. Un secreto malo es cuando alguien te dice que no le cuentes a tus papás algo que te hicieron. Los secretos malos siempre debes contarlos. Esa simple conversación me hizo llorar, porque eso era exactamente lo que faltaba en mi generación. Nadie nos enseñó esas cosas, y el silencio que resultó de esa falta de educación protegió a depredadores como Marcos durante décadas. Educar a la próxima generación sobre el consentimiento y los límites es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Si crees en la educación preventiva, dale like a este video. Si conoces a padres que necesitan estas conversaciones, comparte esta historia. En Relatos de Abuelas, creemos que la educación salva vidas. Suscríbete para más recursos. Mi relación con mi hija Patricia ha cambiado. Al principio había tensión entre nosotras. Yo estaba enojada de que ella hubiera sabido algo y no me lo dijera. Ella se sentía culpable, pero con terapia, tanto individual como juntas, hemos trabajado en reconstruir la confianza. Mamá me dijo en una de nuestras sesiones conjuntas hace 3 meses, necesito que entiendas algo. Cuando Lupita me dijo lo que papá le había hecho, yo tenía 15 años. Era una niña. No tenía las herramientas para procesar esa información. Y cuando papá me dijo que Lupita mentía, quise creerle. Porque la alternativa, que mi padre fuera un monstruo, era demasiado aterradora. Entiendo eso ahora, le dije, pero todavía duele que esperaras tanto tiempo. Lo sé, y voy a cargar con esa culpa por el resto de mi vida. Pero necesito que sepas que mi silencio no fue porque no te amaba, fue porque no sabía cómo protegerte de una verdad tan terrible. El silencio nunca protege, Patricia. Lo sé ahora, y me aseguraré de que mis hijos lo sepan también. Patricia tiene 2 hijos, Miguel, de 8 años, y Ana, de 6. Después de todo lo que pasó, Patricia es increíblemente protectora con ellos. A veces pienso que es demasiado protectora, pero entiendo por qué. Les hablo todo el tiempo sobre su cuerpo, me dijo Patricia, sobre quién puede tocarlo y quién no, sobre que tienen derecho a decir no incluso a familiares, o sobre que deben decirme si alguien los hace sentir incómodos. ¿Y ellos entienden? Miguel sí, Ana está empezando a entender. Pero prefiero tener estas conversaciones incómodas ahora que vivir con arrepentimiento después. Y tenía razón. Las conversaciones incómodas hoy pueden prevenir trauma mañana. Las conversaciones incómodas son necesarias. No evites hablar de temas difíciles con tus hijos por miedo a quitarles la inocencia. La educación los protege. Si entiendes esto, escribe educación en los comentarios. Hace 6 meses, algo significativo pasó en el barrio. Otra familia, los Guzmán, fueron confrontados sobre el comportamiento de su hijo adulto. Varias mujeres jóvenes del barrio reportaron que él las había acosado. Tocamientos inapropiados, comentarios sexuales, persecución. Antes de que yo abriera el espacio, esas mujeres probablemente habrían guardado silencio. Habrían pensado, tal vez estoy exagerando, o nadie me va a creer, pero ahora tenían un lugar a donde ir, un lugar donde sabían que serían escuchadas. Vinieron al espacio, compartieron sus experiencias,
y juntas decidieron reportar a la policía. La familia Guzmán estaba furiosa. Vinieron a confrontarme. Tú estás envenenando la mente de estas muchachas contra nuestro hijo. Yo no envenené nada, solo les di un espacio para hablar. Está arruinando su vida con acusaciones falsas. Si son falsas, que lo demuestre. Pero 5 mujeres diferentes con historias similares no suena a coincidencia. Tú solo quieres venganza porque no pudiste castigar a tu esposo cuando estaba vivo. Esto no es sobre venganza, es sobre protección. Sobre asegurarnos de que lo que pasó con Marcos no vuelva a pasar. Tú arruinaste la reputación de tu esposo y ahora quieres arruinar a otros hombres buenos. Los hombres buenos no acosan. Los hombres buenos no hacen que las mujeres se sientan inseguras. Y si tu hijo está haciendo eso, no es un hombre bueno. Se fueron furiosos, pero las mujeres siguieron adelante con su reporte. El hijo de los Guzmán fue investigado. Varias de las acusaciones fueron confirmadas. Tuvo que hacer servicio comunitario y asistir a terapia obligatoria. No fue justicia perfecta, pero fue más de lo que esas mujeres habrían obtenido si hubieran guardado silencio. Y eso era un cambio tangible, un cambio que probaba que romper el silencio importa. Cuando una persona encuentra el valor de hablar, hace más fácil que otras también hablen. El valor es contagioso. Si has sido inspirado por alguien que habló, escribe valor en los comentarios. Mi relación con el barrio también ha cambiado. Algunas personas me ven como una heroína. Gracias por tener el valor de exponer la verdad, me dicen. Otras me ven como una traidora. Arruinaste la paz del barrio con tus acusaciones, me han dicho. Y otras simplemente me evitan, porque soy un recordatorio incómodo de que el mal puede existir en lugares que creíamos seguros. Pero he aprendido a vivir con todas esas reacciones, porque la verdad no necesita ser popular, solo necesita ser verdad. Y mi trabajo no es hacer que todos me quieran, es asegurarme de que las víctimas tengan un lugar donde ser escuchadas. Rosa sigue siendo mi amiga más cercana, pero nuestra relación también ha cambiado. Hay una culpa que ella carga, la culpa de no haberme dicho antes. Y aunque le he dicho 1000 veces que la perdono, sé que ella no se ha perdonado a sí misma. Debí decirte, me dice cada tanto. Debí tener el valor de decirte la verdad hace 20 años. Y yo debí haber visto las señales, le respondo. Todos cargamos con debí haber, pero lo único que podemos controlar es lo que hacemos ahora. ¿Y qué hacemos ahora? Seguimos hablando, seguimos rompiendo silencios, seguimos creando espacios seguros. Lupita, la hija de Rosa, también es parte regular del espacio ahora. Ayuda a facilitar sesiones, comparte su historia con nuevas víctimas. Se ha convertido en una voz poderosa para la sanación. Durante 20 años me sentí sola, me dijo hace poco, pero ahora veo que nunca estuve sola. Y si mi historia puede ayudar a que alguien más se sienta menos sola, vale la pena compartirla. Compartir tu historia puede ser aterrador, pero también puede ser profundamente sanador. Si esta historia te ha tocado, dale like. Si conoces a un sobreviviente que necesita saber que no estás solo, comparte este video. En Relatos de Abuelas, creemos en el poder de las historias compartidas. Suscríbete para más testimonios de sanación. Hace 2 meses hice algo que nunca pensé que haría. Fui al cementerio, a la tumba de Marcos. No había ido desde el funeral, no quería, no sabía qué decir, qué sentir. Pero mi terapeuta me sugirió que podría ser parte de mi proceso de sanación. No tienes que perdonarlo, me dijo, pero tal vez necesitas decirle lo que nunca pudiste decirle en vida. Así que fui. La tumba es simple, una lápida con su nombre, de sus fechas de nacimiento y muerte, nada más. Me paré frente a ella por un largo rato, sin saber qué decir. Finalmente, hablé. No vine aquí a perdonarte. No sé si algún día podré hacer eso. Viniste a decirte que tu secreto ya no existe, que las personas que lastimaste están hablando, que el silencio que te protegió se rompió.
respiré profundo. Durante 38 años pensé que te conocía. Pensé que eras un buen hombre, pero nunca te conocí realmente. Solo conocí la máscara que usabas. Y debajo de esa máscara había un monstruo. Las lágrimas corrían por mi rostro. No sé cómo procesar que amé a alguien que no existía realmente. No sé cómo reconciliar los recuerdos buenos con la verdad terrible. Pero lo que sí sé es esto. No voy a dejar que tu legado sea solo el daño que causaste. Tu legado también va a ser el cambio que tu exposición creó. Me sequé las lágrimas. Las personas están hablando ahora. Los niños están siendo protegidos. El silencio se está rompiendo. Y eso es algo bueno que salió de algo terrible. No esperaba sentirme mejor después de esa visita. Y no lo hice. Pero sí sentí algo de cierre. Como si hubiera dicho lo que necesitaba decir. No perdón, no paz completa. Solo aceptación de que esta era mi realidad ahora. No tienes que perdonar para sanar. A veces solo necesitas aceptar lo que pasó y decidir cómo seguir adelante. Si estás en este proceso, escribe aceptar en los comentarios. Cuento esta historia hoy porque necesito que entiendan algo fundamental. El silencio nunca protege a las víctimas, solo protege a los abusadores. Durante décadas, las personas en mi barrio guardaron silencio. Algunas porque no estaban seguras, otras porque no querían causar problemas, otras porque querían protegerme. Pero ese silencio no me protegió. Me dejó vivir una mentira, me dejó facilitar el acceso de un depredador a más víctimas. Me robó la oportunidad de ser la persona que pudo haber detenido el abuso. Y ese es el precio real del silencio. No solo lastima a las víctimas directas, lastima a todos, a las personas que conocen la verdad pero no pueden decirla, a las personas que aman a alguien sin saber quién es realmente, a las futuras víctimas que pudieron haber sido protegidas. El silencio crea un círculo de daño que se expande mucho más allá del abusador y la víctima. Pero la buena noticia es que romper el silencio también crea un círculo de sanación, de protección, de cambio. Cuando una persona habla, no hace más fácil que otra hable. Y cuando esa persona habla, hace más fácil que otra más hable. Y así sucesivamente. El valor es contagioso. La verdad es contagiosa. La sanación es contagiosa. Si estás viendo esto y guardas un secreto sobre abuso, ya sea que tú seas la víctima o que sepas de alguien que lo es, por favor, habla. Sé que es aterrador. Sé que hay razones por las que guardas silencio, miedo, vergüenza, confusión, amor por la persona que te lastimó o que lastimó a alguien más. Pero te prometo esto, el silencio no te está protegiendo, solo está protegiendo al abusador. Y mereces más que eso. Las víctimas merecen más que eso. Busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Llama a una línea de ayuda. Reporta a las autoridades. Y si eres alguien que sabe de abuso y estás guardando silencio para proteger a alguien, por favor reconsidera. La protección real no viene del silencio, viene de la verdad, viene de la intervención, viene de romper el ciclo. Gracias por escuchar mi historia completa. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por ser parte de esta conversación necesaria. Si esta historia te impactó, dale like. Si conoces a alguien que necesita escucharla, ya sea una víctima, un testigo o alguien guardando silencio, compártela. Puede ser exactamente lo que necesitan para encontrar el valor de hablar. Deja un comentario contando cómo esta historia te afectó. ¿Cambió tu perspectiva sobre el silencio? ¿Te hizo reflexionar sobre tu propia responsabilidad? ¿Te dio valor para hablar sobre algo que has guardado? Quiero saber. Y si quieres escuchar más historias reales sobre romper silencios y crear cambio, suscríbete a Relatos de Abuelas. Porque aquí cada historia importa, cada voz importa, cada verdad importa. Y juntos podemos crear un mundo donde el silencio ya no proteja a los abusadores. Un mundo donde las víctimas sean creídas, apoyadas y protegidas.
un mundo donde nadie tenga que cargar secretos terribles sola. Nos vemos en el próximo relato. Con verdad, valor y esperanza, Domitila. Recuerda, el silencio nunca protege a las víctimas, solo protege a los abusadores. Si ves algo, di algo. Si escuchas algo, di algo. Si sospechas algo, di algo, porque tu voz podría ser exactamente lo que una víctima necesita para encontrar su propia voz. Y tu valor podría ser exactamente lo que se necesita para detener a un abusador. Nunca subestimes el poder de romper el silencio. Puedes salvar vidas. Gracias por escuchar. Hasta pronto.